¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Laberinto. Es otro programa donde hay muchas cosas que comentar, así que empecemos. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Nuevamente se pone sobre el tapete, nuevamente se pone sobre la agenda una ley, esta vez llamada Ley de Fortalecimiento de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, algo que seguramente, a pesar de los desvaríos que hay en el poder y de la poca memoria que hay en Bolivia, como recordarán, ya hace 2 años fue objeto de un largo paro de 10 días. Volvemos a este problema de que puede haber leyes con nombres interesantes, hasta que pueden sonar nobles y útiles y hasta necesarias según ciertas recomendaciones internacionales, pero que en la práctica sabemos que no pueden ser promulgadas o que no deberían serlo, aprobadas y promulgadas. ¿Por qué? Por justamente lo mismo que nos viene pasando hace tanto tiempo, la falta de institucionalidad. No vivimos en un ambiente, en una sociedad, frente a un Estado que nos garantice que la ley va a ser aplicada de manera correcta. No vivimos en un estado en el que las leyes sirvan a su propósito, sino para más bien utilizarlas como persecución. Ocurre con esta, ocurre con la ley contra la discriminación, e incluso está ocurriendo con cualquier tipo penal que se fuerza ahora por el asunto del terrorismo o que en su momento fue la sedición. Ya nadie recuerda que acá se seguía a la gente procesos por sedición hasta que los organismos internacionales se quejaron. Hasta antes de eso, el movimiento al socialismo en su anterior periodo utilizaba cómodamente la sedición como un pretexto para perseguir ciudadanos bolivianos. Entonces, ese es también el asunto acá. ¿Cómo convivimos con quienes dicen que van a promulgar y aprobar leyes, el Ejecutivo y el Legislativo de manera correspondiente, si lo que tenemos es una falta de institucionalidad? Tanto se habla de la justicia, tanto se habla de jueces probos, de magistrados que van a ser elegidos y que supuestamente tendrían que dar la nueva cara. ¿Alguien confía en eso? ¿Usted en las siguientes elecciones de magistrados confiará en alguno de esos candidatos por más de que la oposición haya podido meter a alguno? Yo francamente no lo creo. Así como tampoco creo en estos legisladores que se prestan a la tarea de levantar las manos, obviamente cobrando lujosos sueldos, para aprobar leyes que son enviadas ya no para hacer nuestra convivencia más decente, ya no para proteger los derechos como debería ser, sino simplemente para perseguir a los bolivianos que osan desde su visión libre oponerse al poder. Continúan los problemas con el cambio de dólares en Bolivia. Por más allá de que salga el ministro de Economía a decir que la cosa está mejor, más allá de que una conferencia de prensa o una entrevista el presidente diga que se debe hacer ciertos fenómenos más o menos normales, la verdad es que no lo es. Ustedes pueden pasear por las calles de las principales ciudades, en Santa Cruz de la Sierra, en el centro, el Banco Unión, todavía van a encontrar largas colas, van a encontrarse todavía con gente que desea realizar el cambio, que está en todo su derecho de hacerlo, a la divisa norteamericana y no puede. Y al final, como habíamos comentado hace varias semanas en nuestra entrevista con Mauricio Ríos, lo que representa esto es una disminución no solamente de la divisa como tal, sino de la confianza en el sistema financiero boliviano. Y no me refiero solamente a los bancos, que eso es tema de otro día, sino del mismo manejo económico. ¿Por qué la gente acude? Es cierto, la gente actúa de manera irracional, la gente actúa movida por sus miedos, y también es entendible, pero también actúa porque hay algo que no está bien, porque percibe en el día a día que algo está fallando, porque percibe que cuando va al mercado el dinero no le alcanza, que cuando va al supermercado resulta que en la caja aparece un monto mayor del que aparecía cuando compraba antes cosas más o menos similares. Y esa es la verdadera sintomatología de que la economía no anda bien. Los emprendimientos que ven multas, los emprendimientos que tienen miedo de seguir justamente por esa persecución, lo veíamos el otro día y lo comentábamos. Alguien que vive en una sociedad que tiene miedo de emprender porque no sabe qué le va a pasar al día siguiente, si va a haber seguridad jurídica, si alguien va a defenderlo del robo, si alguien va a defenderlo de los avasalladores, cosa que también puede pasar cuando se habla de la labor agropecuaria. La gente deja de tener estímulos,
deja de tener incentivos, para usar la palabra de la escuela austriaca, y simplemente busca refugiarse en lo más normal y natural posible, que es resguardar su dinero. Lamentablemente la confianza en el país cada vez es menor, y ya no hablo solamente de las cuestiones internacionales, de los índices que vienen de afuera, no, hablo de la confianza del ciudadano común, que percibe, que tiene ese olfato de saber que algo no anda bien. De que ha habido algunas medidas que seguramente han paliado un poco, seguramente es cierto. Pero también muchas de ellas, no se olviden, que son paliativos, que son pedaleadas, como se habla en el lenguaje común, que tiran el problema para unos meses o años más adelante, pero cuyo problema central siempre está: el excesivo gasto público, la burocracia enorme, un sistema que busca evitar evitar el tipo de cambio fluctuante, las subvenciones a los combustibles. Sí, yo sé que nos hemos acostumbrado a esa realidad, pero en algún momento eso se va a romper y la caída va a ser mucho más dolorosa. Y ese conjunto de cosas que convierten a nuestra economía en algo muchísimo más frágil de lo que nos buscan vender, muchísimo más débil, muchísimo más endeble, y sobre todo muchísimo más dañino a la hora de poder vivir y comerciar. Que eso es al final lo que buscan todos los bolivianos. No buscan, y aunque estuvieran en todo su derecho, llenarse los bolsillos y de riqueza, que están perfectamente en su derecho, lo repito, sino buscan muchas personas sobrevivir, pasar el día, llegar a fin de mes. Y mientras tenemos burócratas, no solamente en el Parlamento, como los decía hace rato, sino en las oficinas de la alcaldía, de la gobernación, del Estado central, que están ahí por política y reciben sueldos enormes, muchos de ellos, el ciudadano común se la tiene que buscar en ese suelo, ni siquiera digo suelo, en esa arena cada vez inestable, cada vez más movediza, que es la economía boliviana. Los desacuerdos por el poder no solamente llevan a que los ciudadanos vivamos en una tensión, sino principalmente los hombres que desean tener todavía más poder y tenerlo por más tiempo. Ya hemos hablado varias veces acerca de la disputa interna entre el movimiento al socialismo, entre los miembros del movimiento al socialismo, pero hay algo que llama la atención, porque en realidad ya se viene manifestando hace tiempo, pero hoy se busca hacer más oficial, dada esta disputa interna del Partido Azul, y es el asunto de la policía sindical, que según Evo Morales podría resguardar mejor ciertas partes del país, como no lo están haciendo las instituciones formales, como la policía y el ejército. Convengamos que en eso tiene razón, ¿no? Porque la policía y el ejército no cumplen su labor. ¿Por qué? Hay varias razones, entre ellas la ineptitud en algunos casos, en otros la conveniencia y la corrupción en otros. Pero el fondo de lo que busca el expresidente no es mejorar esta institucionalidad, porque él se aprovechó y además fue quien destruyó la institucionalidad. Durante largos años, larguísimos y eternos años, se ocupó de destruir lo poco que quedaba de la confianza ciudadana en la policía, en la justicia. Y ahora, casualmente, busca que una policía sindical, cocalera y demás tenga un control. Y esto no es algo nuevo. Si ustedes recuerdan, vean videos de ya desde el 2007, 2008, que ya existían en muchos eventos estos policías sindicales que trabajaban con la policía boliviana, en coordinación. En muchos de estos grupos, además, había cierta transformación. Era una especie de grupo sindical, de seguridad, y luego grupos de choque, y eso se notó muy bien en el año 2019, después del fraude. Pero además, ¿qué nos muestra esto? Que para algunos la ley o las instituciones, como en el caso de la policía y esta suerte de guardia, es cómoda cuando les conviene, pero es perversa cuando el otro la busca. ¿Cuántas veces acá en Santa Cruz se ha hablado de crear una guardia o una policía departamental? O de darle otro sentido. Y lo primero que se ha dicho, no, es que eso es sedición, eso es una atribución solamente del Estado central, siendo que en varios países de corte federal o autonómico hay policías regionales, departamentales. Pero resulta que cuando lo hace este sujeto, desde su feudo, desde su republiqueta, en este sector de Cochabamba, sí está bueno. Por eso les digo,
No es solamente el asunto de la policía, es un síntoma más de que cuando les beneficia lo van a utilizar. Y encima, de la manera tan cínica, e insisto, yo sé que tenemos poca memoria, pero tan cínica para pensar que nos olvidamos cómo ellos mismos destruyeron lo poco que quedaba de confianza en esas instituciones. Y por último, no es que sea una labor noble o un deseo de algo mejor lo que mueve muchas veces estos grupos, sino más bien, como lo estamos viendo en el caso de Perú, y como lo vimos también en el 2019, es convertirlos en grupos irregulares, que inclinan la balanza del poder, que inclinan la balanza hacia el lado de los negocios turbios, de lo ilícito, que afectan nuestra convivencia, que hacen que uno no pueda entrar a ciertas zonas del país, a ciertos sectores, a ciertos campos, ya ni digo hacer política, como pasó con el vicepresidente, sino ni siquiera a caminar, a pasear, como es el derecho de cualquiera. Porque además se vuelven en un contubernio con los negocios ilícitos, que ya han devorado gran parte de nuestro territorio, mucho más de lo que puede admitir un ministro de gobierno. Si no, vean lo que ha pasado en San Matías. ¿Cuántos fallecimientos hay en San Matías en lo que va del año? Fallecimientos, asesinatos, digamos las cosas como son. Y ahora supuestamente por temas ganaderos. ¿En serio alguien le cree? Así destruyeron las instituciones, que ya venían muy mal, hay que admitirlo. Pero así les dieron el golpe de gracia para ahora querer crear las suyas o sus organizaciones irregulares para Dios y el diablo saben qué objetivo. 71 años. Se dice fácil, pero es mucho tiempo. 71 años han pasado desde la revolución del 9 de abril de 1952. Esa revolución, encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, con Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, que se cuenta dentro de los hitos históricos que marcaron el siglo XX en Bolivia, como la Guerra del Chaco y la recuperación de la democracia. Una revolución que cuenta con demasiados prosélitos. Es más, con varios seguidores casi religiosos. ¿Y por qué digo que son casi religiosos? Porque no se realiza una verdadera crítica al proceso de la revolución del 52. Claro, y alguien me puede decir, ¿para qué conviene analizar lo que pasó hace 71 años? Y la respuesta es simple. Porque los ecos del retumbar de esa revolución siguen siendo, muchos de ellos, los males de Bolivia. La violencia política, la creación de un Estado que favorece políticamente y que despilfarra los recursos en ese favorecimiento, son herencias de la revolución del 52. Un INRA, creado en el 53, un año después, que hasta hoy, a pesar de toda la tecnología, a pesar de todo el avance, todavía tiene problemas, entre comillas problemas, porque sabemos que es conveniencia, para solucionar los problemas de la tierra en Bolivia. La violencia política, nunca olviden, por favor, a todas las generaciones. En Bolivia hubo campos de concentración y los creó el Movimiento Nacionalista Revolucionario. El MNR, en esa gloriosa, entre comillas, revolución que tanto les gusta recordar, creó el control político. Ya les he dicho, googleen, busquen quién fue San Román en el control político. Un verdadero torturador, y que encima Paz Estenssoro premió toda su vida y que nunca pagó. Y al final de su vida fue promovido como un general del ejército. Así que no todo fue rosas y leche en la revolución del 52. Es cierto, había transformaciones necesarias, sí. El voto universal, que eventualmente iba a llegar, pienso yo. La desigualdad de una Bolivia post-guerra del Chaco, es cierto. Pero al final, no nos olvidemos de algo. La revolución en Bolivia, en Cuba, en México, en China, en cualquier parte del mundo, se lleva muchas cosas a un precio muy alto. Y el precio en Bolivia fue la institucionalidad, esa misma de la que hablábamos hace algunos bloques. El saber que no podemos tener una institucionalidad que pueda hacerle frente al antojo político.
La historia a veces es graciosa, a veces es trágica, y a veces que se confluyen en ambas, como es el caso de la historia de la Revolución del 52. Hace ya varios años, el profesor H.C.F. Mansilla, cuando se cumplían 50 años de la Revolución, escribió un texto que pueden encontrar en internet, en el que mencionaba que a pesar de lo grande que eran las promesas de la Revolución, poco o nada se había cambiado. Seguimos siendo uno de los países más atrasados, comparándolos con nuestros vecinos. Seguimos siendo un país en el que el caudillismo, la corrupción, el despilfarro son las notas comunes. Y eso que debió haber, entre comillas, cambiado el proceso del 52, más bien lo ahondó. Festejen si quieren los rosados haciendo la señal con el dedo. Festejen algunos nacionalistas si quieren. Pero no olviden también que muchas de las cosas, como decía hace rato, que hoy nos quejamos del movimiento al socialismo, son una herencia pura y dura del movimiento nacionalista revolucionario, por lo menos en su etapa revolucionaria. Ok, en el bloque final quiero mostrarles esto por dos razones. Primero, porque vamos a analizar uno de los textos contenidos. Y segundo, porque es una maravillosa edición de los ensayos de Miguel de Unamuno. Una edición en 2 tomos de toda su obra ensayística, de Editorial Aguilar, año 1951. Como pueden ver, una edición con gran detalle, hermosa, papel tipo Biblia. Pero me quiero quedar con un ensayo, porque sabemos que Unamuno se dedicó, por supuesto, a las reflexiones filosóficas, se dedicó también a la literatura, tanto en el campo de la poesía como en la novela, se dedicó obviamente al ensayo, y quiero tomar un ensayo cortito, que está en el tomo 2 de estos ensayos, que se llama La civilización es civismo. Y no lo estoy tomando al azar. Hay una razón específica por la que tomo este ensayo. Dice Unamuno: el gobierno ha obtenido una abrumadora mayoría. Esto no hay para qué decirlo. En el ABC de nuestra política, no se ha conocido un gobierno que haya perdido unas elecciones y para ganarla no necesita de grandes esfuerzos ni de apretar con exceso los tornillos electorales. Le basta dejar que obre el natural servilismo de los pueblos. Esa realidad española, francamente podríamos traerla hoy a Bolivia. Porque si bien es cierto, ha habido muchos cambios a través de la historia democrática de Bolivia, tumultuosa por cierto, la verdad es que el grupo que está en el poder, el partido que se encarama en el poder, casi siempre utilizando esa maquinaria, busca renovarse entre comillas, busca renovar los actores alguna que otra vez, o reciclarse, es un verbo más correcto, en el poder. Y eso es algo que también pasa hoy en Bolivia. Sigamos con lo que dice Unamuno. Vuelvo a repetir lo del origen de la palabra civilización. Civilización viene de civil y civil de cives, ciudadano, hombre de ciudad. La civilización nació en las ciudades y es ciudadana. La civilización es Atenas, Alejandría, Roma, Venecia, Londres, París. Más allá de los aprecios que puede tener uno por esta idea de la ciudad, es interesante cómo esto se nota en nuestra visión de lo que tenemos nosotros como civismo. En el caso de Santa Cruz pasa algo muy pintoresco y que ya varias veces se ha comentado. Se tiene la idea de civismo como la tradición, como el apego hacia la cultura, hacia las danzas, hacia los símbolos, hacia los himnos. Incluso en general en Bolivia pasa eso, ¿no? Es que es un desfile cívico y hay toda esa mitología de la que ya hemos hablado en varios espacios. Pero poco se aterriza sobre lo que dice Unamuno acá. El civismo es civilización, es orden, es aprecio por las normas, es el sentido de respeto por el uno, por el otro, por el entorno en el que vivimos. Es el aprecio por las instituciones. Y no me voy a cansar de dar este ejemplo. En Santa Cruz y en Bolivia en general, revoloteamos y pataleamos como niños pequeños cuando alguien pone mal una bandera o un escudo. Pero nos olvidamos siquiera de decir algo
cuando hay una corrupción, cuando hay un crimen, cuando el país se cae a pedazos. Vivimos de lo simbólico y pensamos, equivocadamente, que eso es el civismo. O que son las danzas, o que es la comida. No, aquí lo dice clarito Unamuno. La civilización es civismo. Ahí radica la importancia de esta comprensión, inspirada en esta reflexión de Unamuno, que tiene otra connotación, pero la tomo como provocación. Que no podremos entonces defender aquello que no valoramos, defender aquello que no comprendemos. Ya sea de quienes buscan hacerlo dañarlo a través de la violencia, a través de leyes abusivas, a través de la persecución o a través de la destrucción de cosas tan sencillas como nuestra convivencia. Como el hecho de no poder producir, de no poder trabajar, de no poder ni siquiera ya sobrevivir. Ese sentido de civismo es tal vez el que deberíamos recuperar. Así como Hannah Arendt decía que la promesa de la política es la libertad, tal vez la promesa del civismo tenga que ver más con el orden que con los símbolos, aunque eso implique también dejar de lado muchas de las cosas que nos han venido domando desde hace tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por seguirnos como siempre. Es un placer hacer El Laberinto. Síganos, ya saben, por la radio, por la televisión y por nuestras redes sociales. Nos volveremos a encontrar la semana siguiente. Mi nombre es Andrés Canseco. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.